Seguramente todo fan de Crash Bandicoot está fascinado con el nuevo lanzamiento, Crash Bandicoot It's About Time. Pero este no deja de irse de lo principal, que cada título tiene y son sus datos curiosos. Así que bienvenido a ver 36 curiosidades de Crash Bandicoot It's About Time. El videojuego fue desarrollado por Toys for Bob, misma en desarrollar Spyro Reignited Trilogy, y fue distribuido por Activision, al igual que el remake de la trilogía y de CTR. El título fue lanzado oficialmente este 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One, y el título fue nombrado como Crash Bandicoot It's About Time o traducido al español como Crash Bandicoot 4 Ya es hora. Antes de que empiecen los créditos y el final alternativo del juego, se le hizo un homenaje a Mel Winkler, quien fue el responsable de darle la voz a Aquaku, que tristemente falleció con 79 años. En el principio del juego, se ve una cinemática en donde están Cortex, N-Tropy y Uka-Uka tratando de librarse de donde quedaron perdidos en el tiempo, pues en una escena se ve en una roca 22 rayas, que representan los años en donde dichos personajes estuvieron ahí atrapados, y por el otro lado las diferencias de años desde el último juego de la trilogía de Crash. En este, como en bastantes juegos, Cortex no es el villano principal, en este caso es N-Tropy. Como cualquier persona dice, Crash Bandicoot es una saga para todas las edades, desde niños pequeños hasta personas de 50 años, pero en este videojuego hay escena para adultos, como las siguientes. A ver cómo lo hace cuando le meta ese diapasón por él. Estos asuntos con gran aplomo. Desde luego, como tú. El mundo Planicies Peligrosos en 2084, para muchos esta localidad es una clave referencia al mundo apocalíptico, o mejor conocido como Rustland. Por el otro lado, para algunas personas, es una referencia a los niveles de la moto de Crash por su ambientación desértica. Luego, en el mundo Embarcadero Salino, en unos de los niveles tendremos que usar la famosa patineta de Crash, que obviamente es una clave referencia a los niveles de Crash Bandicoot 2. El mundo asiático, para muchos está ambientado en los niveles de la muralla china de Crash 3, y el nivel 8 de Coco de Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. En el mundo Cieniegas en Sanoo, para muchos es una referencia al Festival del Día de los Muertos, y para otros la Academia de Terror de Madame Amberly del Crash Twinsanity. En mundo de la 11 dimensión, es una referencia a Crash Twinsanity, que esta sería la siguiente dimensión luego de la 10ª, y para otros muchos a algunos de los niveles de nieve de anteriores juegos, y en el primer nivel Cortex empieza diciéndole algo a Crash por un holograma, que obviamente es una referencia al Crash Bandicoot 2. El mundo Dimension Ergipus en una referencia más que clara a los niveles prehistóricos del Crash 3. En el mundo Orbita Bermúgula, es otra clara referencia al planeta Gaxmoxia de Oxide. La dimensión gastronómica, para muchos es una referencia a los niveles futuristas del Crash 3, por su ambientación. Y por último la última isla, es una referencia a la isla Cortex del Crash 1. En este juego hay muchísimos easter eggs. Para los que no saben qué es un easter egg, es simplemente algo escondido misteriosamente que es muy family friendly XD, pues en este hay muchísimos, como las máscaras elementales del Crash de Battle of Cortex en la primera isla en Sania. Crunch Bandicoot en unos de los flashbacks de Crash. Los Evil Guns del Crash Twinsanity en la dimensión de Gaxmoxia. Se le puede ver a Ripperuru en el mundo del festival. Se puede ver a un personaje que cuenta como enemigo en los niveles, que este es muy parecido a Papu Papu en la dimensión asiática. En esta misma dimensión unos de los enemigos principales son los dragones, que para muchos tienen algo parecido a los dragones de los niveles de la muralla china del Crash 3. Y por último, en unas de las cinemáticas de la dimensión gastronómica de pueden ver en un rincón un cartel con el nombre CTR. Como vimos en el Gran Crash Bandicoot 2, tuvimos la posibilidad de ir montado, de volar en unos de los niveles, aunque también pegarle XD. Pues acá tenemos nuevamente la oportunidad de ir montado en el pequeño oso en la dimensión 11. En el videojuego, nos sorprendió mucho la aparición de la Tauna dimensional, pero esta es muy diferente, y cabe destacar que esta es jugable.
En la primera batalla, que es Engine, en unos de los patrones de ataque, este nos lanza unas barras de energía para matarnos, y el movimiento que hace es una referencia al Guitar Hero, también creada por Activision a principios de los 2000. Algo que a la gente le gustó e incluso le sorprendió, fue la majestuosa aparición de Oxide, pero este fue capturado por los Entropy para ser su esclavo dimensional, pero algo que me confundió, ¿cómo fue que lo capturaron, si se supone que es el más rápido de la galaxia? Soy el más rápido de la galaxia. Algo muy parecido a la jugabilidad e historia de Crash Twinsanity sucede en este juego, que Cortex por así decirlo es nuestro aliado, pero al final nos trata de derrotar por, no sé cuántas veces, creo que ya perdí la cuenta XD, y hablando de la jugabilidad también es jugable como pasaba en Crash Twinsanity. A este easter egg no lo puse con los demás porque me resultó demasiado especial. En la dimensión de Oxide al principio de un nivel tenemos muchas referencias al juego de carreras del marsupial. En primer lugar encontramos un cartel con una imagen del remake, luego el famoso trofeo de Crash que lleva en sus brazos en la intro, y por último el kart clásico y el kart equipo Bandicoot bajo una plataforma. En este videojuego tenemos los niveles flashback, que para abreviar son niveles especiales, que en estos nos enteramos lo que en verdad sucedió, en los niveles principales, que no entendimos lo que pasó ahí. Aquí un ejemplo. Entry 7. Dear Diary, that Crash still hasn't gone away. Los agentes de laboratorio son secuaces de Cortex, que los vemos desde el primer título de Crash, pues en este juego nos muestran un nuevo tipo de estos, pero todo lo contrario, estos nuevos son mujeres. En primera batalla contra Cortex, podemos escuchar un soundtrack, que este es una variación de los soundtracks de las batallas contra Cortex de la trilogía. Let's try this one. Let's try this one. En unas de las cinemáticas del final, nos muestran que Crash se salvó él mismo por error en otra dimensión, pero en el mismo tiempo, y por ello la Cortex Vortex falló al principio del Crash 1, de verdad demasiado loco. Otro fracaso. Cortex en unos de los niveles de la última isla este, nos hace un guiño al pasado de Crash, o mejor dicho la versión temprana de Crash, y esto es nada más y nada menos que a Wizzy Wombat, diciendo la siguiente frase. Why did you? I have to choose a Bandicoot. If I just stuck with the Wombat, this all could have been different. Wombats. This Bandicoot is strong, clever, and above all loyal. Al principio del nivel tenemos aún más easter eggs, y diría yo que unos de los más especiales. En un televisor si giramos a menudo podemos percibir la intro de los 3 juegos de la trilogía, luego en una radio si giramos en ella, se puede escuchar el tema principal del juego del marsupial. En la orilla del mar, podremos ver un flotador de Spyro el dragón, y por último podemos ver unas tablas, que en una se podrá ver marcado el tatuaje que lleva Crash en Lucha de Titanes. En unos de los flashback, Cortex dice, feliz cumpleaños sujeto creado, pues este sujeto es nada más y nada menos que el mismísimo Crash Bandicoot, pues y también dice la fecha del 19 de julio de 1996, o sea que por primera vez nos enteramos de la fecha de nacimiento del naranja con pantalones azules. Parece que esa es la alarma de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, sujeto!
Crash Bandicoot 4 It's About Time es simplemente un juego canon, de hecho lo dicen en los créditos, siendo la continuación del Crash 3, como nos enteramos en la primera cinemática del juego, pues esto a mucha gente no le agradó, porque supuestamente la continuación de la trilogía sería Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, y a algunas personas no les gustó porque el dicho juego era muy querido para algunos, incluyéndome. Todos saben que Crash es un personaje, que se lo conoce como un marsupial muy inteligente, pero obviamente un poco tonto, pero muy poquito obviamente. Pues en el videojuego algo que a la gente no les fascinó mucho, fue hacer muy idiota al Crash. Este hecho sucede con muy poca frecuencia en los videojuegos de Crash Bandicoot, y es que un villano sea aliado de los Bandicoots, pues esto sucede con Dingorail, que este se habría retirado de ser villano y tenía un restaurante en su pantano, y en un momento determinado unos bandidos murciélagos destruyen su restaurante, este decide vengarse y luego de esto, este es arrastrado por un vórtice interdimensional, en donde en la dimensión Oxide se encuentra con los Bandicoots de Cortex, y ahí comenzará la aventura. En el juego tenemos nuevos personajes, que estas son llamadas máscaras cuánticas, que son un conjunto de 4 máscaras poderosas, que en el pasado hicieron historia, y pues Crash por pura suerte encuentra a la primera máscara que es llamada Lani Loli, que es la máscara cuyo poder es aparecer y desaparecer cosas, y pues esta nos comenta dónde se encuentran las otras máscaras cuánticas, para así ayudar a los Bandicoots. Luego nos encontramos con Akano, que es una máscara muy pesada, cuyo poder es hacer un super giro y saltar un salto en el aire, y también matar a enemigos muy fuertes, no mames pobre Enji. Más tarde tenemos a Apuna, que es la mejor máscara en mi opinión, que esta detiene el tiempo limitado, pues esta le comenta a Crash y Coco que le ocurrirá algo muy malo en un futuro muy cercano, y que habría un monstruo devora máscaras. Por último tenemos la última máscara, que es llamada Ika Ika, que su deber es lanzarnos de arriba a abajo o de abajo a arriba. Pues hay que destacar que si estas máscaras no ayudarían a Crash, tengo que decir que no lo lograrían. Como pasaba en anteriores juegos plataformeros de Crash, si el marsupial juntara 100 frutas Wumpas, todos sabemos que no darían una vida, pero en este juego todo es diferente, el contador ya se pasa de 100. Como vimos en el juego, tenemos a los Trippies, que estos son dos, uno es el de siempre que ya conocemos, que debuta en Crash Bandicoot 3, pero la otra que de hecho es Entropy pero femenino, nadie sabe cuál es su origen o cómo conoció al verdadero Entropy. El juego es una experiencia agridulce, tiene su lado bueno como, sus mundos, sus personajes, sus escenas, etcétera etcétera, pues por el otro lado es que se pasaron de mecha con la dificultad, incluso es mucho más difícil que Crash Bandicoot 1 y Crash Bash. ¿Y por qué difícil? Porque este cuenta con cajas bien escondidas como también gemas, y pues también es muy difícil juntar todas las cajas sin morir. En unos de los niveles podemos ver a los padres de Cortex en unos cuadros, aunque en sí no se saben si son estos, pero algo más curioso es que Cortex menciona el nombre de su madre. ¿Cómo demuestro que soy yo? Nombre de madre, Sharon. En el mundo del festival, se pueden ver unos globos gigantes de algunos personajes relacionados con Crash Bandicoot. Se puede ver a Eruptor de la serie Skylanders y Magimators, de hecho se las recomiendo mucho. Luego se puede ver al dragoncito Spyro, que de hecho este es el personaje principal en dicha serie. Se le puede ver a Pura, en su kart de Crash Team Racing y por último a Zack Crash Buffon. En el juego se añadieron cajas totalmente nuevas, que estas son cajas ardientes, pues tienes que romperlas rápido antes de que se prenda en llamas. En la versión original de videojuego, o sea con idioma en inglés, Cortex en la cinemática antes de su primer pelea, menciona el título oficial del juego. Crash Bandicoot. It's about time. Crash en el final secreto, en donde se muestra que fue de la vida de algunos de los personajes de la saga, había un relator explicando lo que habría sucedido con ellos, y pues este es nada más ni menos que el mismísimo Crash Bandicoot. Y en cuanto a mí, bueno, digamos que estoy muy bien. En uno de los niveles de la dimensión número 11 se pueden escuchar soundtrack, que tienen referencia a soundtracks de niveles de anteriores juegos.
modo Isla Ensaya, tendremos que pasar por localizaciones muy parecidas a las del Crash 1, el comiendo en una playa, los famosos canjerjos de punto en punto, estas escalinatas, y por último estas rocas flotantes. Y hablando de Crash 1, en el final del primer bonus se puede ver un cojín con la cara de Tauna. Por último, los desarrolladores no dejaron de lado a la comunidad, pues antes de la batalla contra los Entropis, Crash tendría que aguantar 18 uvas, en el cual se escuchaba el famoso meme del marsupial. Pues con Coco sucede algo diferente. Y bueno, grandes amigos, gracias por ver este video que me costó una vida hacerlo XD, suscríbete y comparte si te gustó el video, gracias a Crash Bandicoot por traernos este grandioso videojuego, y si lo tienes para jugarlo disfrútalo con todas tus ganas, porque tienes la oportunidad de probar algo totalmente nuevo del peludo naranja.